Quiero advertir, por favor, que siempre esto es en caso extremo. Quiero decir que una persona que tenga hipertiroides no significa que vaya a cometer un hecho delictivo, pero sí en su grado mayor más extremo, el que el sujeto tenga una hipertiroides puede dar lugar a un brote que es psicótico y puede tener alucinaciones. Es un claro cuadro de un sujeto que puede cometer un hecho delictivo. En el caso contrario, en el caso de que tenga hipotiroides, bueno, pues es un cuadro de depresión y perfectamente se puede suicidar y, lógicamente, antes de que se suicide puede también cometer cualquier otro hecho delictivo. Lo mismo pasa con la serotonina. Aquellos que tienen una baja serotonina tienen un cuadro depresivo, tienen tendencias al suicidio y tienen una alta tendencia a comportamientos criminales. En el caso contrario, si tienen una serotonina alta, son totalmente perfeccionistas, son neuróticos, obsesivos compulsivos. Perfectamente en ese punto podemos encuadrar a los psicópatas. Los factores exógenos son aquellos que están, para que lo entendáis, fuera del cuerpo del sujeto. Quiere decir, se trata de los factores físicos, factores familiares o factores sociales. Por ejemplo, ¿quién de vosotros no ha estado estudiando, ha estado en una reunión o viendo una película y oye por la ventana la bocina o el claxon de un coche todo el rato sonando? Es un factor físico que puede llegar a irritarnos y nos puede convertir en agresivo, incluso llegar en algunos sujetos, bueno, pues a tener un comportamiento violento, bien con bienes alrededor, con bienes materiales o con las personas que están a su alrededor. Pero lo mismo pasa, bueno, pues con familiares. Si, dependiendo de cómo esté organizada la familia, el número de familia, la educación, la cultura, etcétera, pues pueden influir perfectamente en nuestra forma de actuar, en nuestra conducta y en nuestro comportamiento. Pues esto también le pasa a todos los agresores que puedan estar, o todos los perfiles criminales que puedan estar recogidos en nuestro Código Penal. Ahora bien, este no es el perfil criminal que yo voy a utilizar en mi centro penitenciario por una sencilla razón. En mi centro penitenciario yo ya conozco al agresor, yo ya no necesito realizar un análisis de la víctima, un análisis del modus operandi, un análisis de la escena del crimen o de la firma, sino que ya mi agresor ya le conozco, ya ha sido apresado, ya ha sido enjuiciado, ya ha sido condenado. Obviamente está cumpliendo una pena privativa de libertad en el centro penitenciario. Es decir, que el perfil criminal que vamos a tratar es que una vez que ya hemos conocido a nuestro agresor, qué características de esa personalidad son los que le han motivado para llevar a cabo una determinada conducta antisocial o un determinado hecho delictivo. Y en base a esas características, pues estableceremos un programa de tratamiento penitenciario cuyo objetivo es la reeducación y la reinserción social. Todos somos conocedores que tanto los jueces como los magistrados interpretan y aplican la ley, pero ellos no conocen la personalidad del agresor, ni mucho menos conocen las causas criminógenas por las que el sujeto ha cometido ese hecho delictivo, esa conducta antisocial. Ahora bien, desde un centro penitenciario, eso sí lo conocemos, porque nosotros en el centro penitenciario estamos trabajando directamente con el recluso y no directamente con el delito que haya cometido. Esto significa que se aporta un marco teórico que hay que llevar a cabo a la práctica a través de los programas de tratamiento individualizado. Esa práctica, vuelvo a repetir, es la reeducación y la reinserción social. Si bien es cierto que este marco teórico es bastante extenso y hay que estudiar las diferentes variables. Otro de los términos que tenemos que tener en cuenta para que podáis entender el fin de los programas de tratamiento penitenciarios españoles es el término reeducación y reinserción social en el ámbito español. Veréis, en nuestro país estos dos términos están recogidos en la Constitución española. Concretamente, en el artículo 25.2 nos dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, y pongo en negro puesto que considero que es relevante, están orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y también subrayo en negro que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este artículo se encuentra concretamente dentro del título que está dedicado a los derechos fundamentales, lo que significa que para nosotros la reeducación y la reinserción social es un derecho fundamental. Ahora bien, es un derecho fundamental
solamente y predicable de aquellos sujetos que están cumpliendo una pena privativa de libertad en los centros penitenciarios y no de otro. Pese a que se trate de un derecho fundamental, no es predicable de toda la sociedad en libertad. Si bien es cierto que en nuestro país, bueno, pues existen muchas discrepancias en cuanto a este artículo. Hay autores que consideran que la reinserción, el término reinserción, es muy poco afortunado y que es un lamentable despropósito porque no tiene nada que ver bueno, pues con la estructura o con los conocimientos no solo de la criminología, sino también de la ciencia penitenciaria o de la ciencia de la conducta, pero también hay otro sector que es en el que yo soy más partidaria, porque dice acertadamente que reeducar es compensar todas las carencias que tiene el recluso frente a ese hombre libre y frente al hombre que no ha cumplido o no ha cometido ningún hecho delictivo. ¿Qué es lo que se hace? Pues ofrecerle una serie de posibilidades para que tengan acceso no solo a la cultura, sino al desarrollo integral de su personalidad. Pero también habría que añadir para que acepte todos los valores que aparecen en nuestra sociedad en libertad. En cuanto al término reinserción social, significa volver a insertar. Muchos catedráticos y muchos penitenciaristas bueno, consideran que es una segunda socialización, y en esto tienen razón. Yo siempre he dicho que la cárcel es una sociedad dentro de la sociedad. Es una sociedad donde primero hay que enseñarle una serie de valores y normas que tienen que cumplir en el centro penitenciario para que posteriormente puedan aceptar y cumplir todos los valores y normas que están en la sociedad en libertad. Entonces, realmente sí es una segunda socialización. Se trata de volver a meter al preso en una sociedad en libertad. Lógicamente, se le tiene, para poder llevar a cabo eso, se le tiene que reeducar primero, y se le va a reeducar pues, con una serie de programas de tratamiento penitenciario. Otro de los términos que tenemos que tener en cuenta en el sistema penitenciario español es el tratamiento penitenciario. Aparece regulado en nuestro artículo 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y nos dice que el tratamiento penitenciario consiste en un conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y la reinserción social. Simplemente es eso, un conjunto de actividades que se ofrecen en nuestros centros penitenciarios para que se pueda reeducar y reinsertar. Aquí, lógicamente, mi maestro Carlos García Valdés, bueno, pues concibe en este caso la prisión bajo la idea de una cárcel procesal y de modo utilitario de cumplimiento de pena privativa de libertad que ha de servir para que el sujeto busque y encuentre no solamente la corrección, como la va a encontrar a través del arrepentimiento. Se considera que para que un sujeto se pueda reeducar y reinsertar es necesario previamente el arrepentimiento. No siempre pasa esto, ¿vale? Muchas de las veces un preso acude a un tratamiento penitenciario, bueno, pues para obtener una serie de beneficios y obtener más rápido el tercer grado de libertad. Pero realmente lo que se exige es el arrepentimiento. Mirad, estos son nuestros programas de tratamiento penitenciario que aparecen en instituciones penitenciarias. Tenemos a los agresores sexuales, alcoholismo, discapacitados, drogodependencia, enfermos mentales, jóvenes, juego patológico, madres, módulos de respeto, módulos terapéuticos, tratamientos penitenciarios para las mujeres, personas extranjeras, para la preparación en el permiso de salida, programa de régimen cerrado, que son los presos que están en una extrema peligrosidad, resolución dialogada de conflictos, tabaquismo, terapia asistida con animales y tratamientos penitenciarios de violencia de género. Por ejemplo, para estos últimos lo que se lleva a cabo es una serie de programas profeministas que sean cognitivos, conductuales, para hacerle ver al interno que en la relación de pareja no existe ninguna diferencia ni de poder ni de autoridad. Si bien es cierto que en España se siguen estudiando y se sigue buscando muchas posibilidades para ver cuáles son los tratamientos penitenciarios que sean más adecuados, pues para que el preso o el recluso no vuelvan a reincidir. Vemos que yo voy a hablar de aquí del primero, agresores sexuales, pero ahí no vemos en ningún momento un programa penitenciario para psicópatas. ¿Por qué?
Eso no significa que no se vayan a tratar. Se tratan en un programa totalmente diferente. No hay un personal profesional dentro de instituciones penitenciarias que esté realmente cualificado pues, para llevar a cabo este tipo de programas, pero especialmente por los rasgos de personalidad que genera un psicópata o por los trastornos de personalidad que tiene, que luego os adelantaré. Sí es cierto que a los psicópatas, bueno, pues normalmente lo que se van a remitir a este tipo de sujetos, se van a remitir a psiquiatría y se le va a suministrar un medicamento. Yo no soy partidaria de eso, pues esto que no significa que este medicamento, bueno, sea beneficioso para ellos y realmente ni se le está reeducando ni se le está reinsertando. Nuestro tratamiento penitenciario tiene que ser individual, ¿vale? Pese a que el programa de tratamiento penitenciario en las cárceles se lleve de forma grupal, sobre todo, bueno, pues la masificación que existe de presos en todas las cárceles y porque no existen módulos pues, para llevar a cabo un programa de tratamiento penitenciario, y mucho menos existe un personal a todas horas, por así decirlo, para que esté uno por uno en todos los presos que se quieran reinsertar, nuestro tratamiento penitenciario, pese a que sea individual, se va a llevar a cabo de forma grupal. Se caracteriza por su estudio científico de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ver el aspecto evolutivo de la personalidad del preso. Se va a ver una forma global, se va a estudiar de una forma global. Por eso se lleva a cabo un diagnóstico de una personalidad criminal y un juicio de pronóstico inicial. ¿Qué significa esto? Que se va a ver cuál es la trayectoria de toda la actividad delictiva que ha llevado a cabo este preso, bien con hechos delictivos o bien con conductas antisociales. Pero también se va a tener en cuenta los datos ambientales en los que ha ocurrido ese hecho, bien sean individuales, familiares o sociales. Tiene que ser individualizado y debe utilizarse métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, pero todos ellos que tengan que ver o que establezcan una relación en cuanto a la personalidad del recluso. Es complejo, puesto que se utilizan todos los métodos anteriores y es programado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se debe seguir un programa no solo diseñado por el equipo técnico de la Junta de Tratamiento de nuestros centros penitenciarios, sino que en muchos de los casos los internos van a participar en la creación de ese programa. Debe ser lógicamente continuo y debe ser dinámico. Y hay una característica, una última principio, que no aparece regulado en este artículo 62, pero que sí se deriva del conjunto de nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria, y es que el tratamiento penitenciario tiene que ser voluntario. Nunca se le puede obligar a un preso a que lleve a cabo un programa de tratamiento. Otro de los términos que tenéis que tener en cuenta para poder establecer un programa de tratamiento penitenciario en cuanto a un perfil criminal determinado en nuestros centros es el tema o el término peligrosidad. Peligrosidad significa, bueno, pues cualidad de peligroso. La tendencia de una persona a cometer hechos delictivos es una probabilidad que tiene un sujeto de cometer hechos delictivos, pero que está evidenciada por una conducta antisocial. En cuanto al término conducta antisocial, tenéis que saber una cosa, es decir, nosotros en España consideramos que existen hechos delictivos, que son los que están tipificados en el Código Penal, pero también existen conductas antisociales que no están tipificadas en el Código Penal. Por ejemplo, el exhibicionismo solamente está penalizado si es un exhibicionismo a menores. Si es un exhibicionismo a personas adultas, consideramos que es una conducta antisocial, pero no está penalizado por nuestro Código Penal. El cuadro que os pongo ahí me parece bastante significativo, es un cuadro que yo utilizo a la hora de explicar las asignaturas en mi universidad. Yo concretamente doy 4 asignaturas en el grado de criminología. No solo doy sistema penitenciario, sino también doy criminología clínica, víctimas, donde realizo informes victimológicos, y también técnicas de investigación en la escena del crimen. Criminología clínica viene a ser perfiles criminales. Este cuadro yo lo utilizo en mis alumnos, bueno, pues para que sepan decirme
qué peligrosidad criminal puede tener una persona en función de unos rasgos o en función de la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, una persona o un agresor puede tener una capacidad criminal alta y una adaptabilidad social alta. Perfectamente estamos hablando de los psicópatas, pero también estamos hablando de aquellas personas que cometen hechos delictivos, en mi país se llaman delitos de cuello blanco, aquí no sé si es igual, son delitos socioeconómicos, son delitos contra el patrimonio, son personas que tienen una capacidad criminal muy alta. Esa capacidad criminal, por favor, no la asociéis con forma de matar o con la agresividad que tiene de matar, sino la capacidad que tiene de cometer un hecho delictivo y por lo tanto su adaptabilidad social es muy alta. En cuanto a una capacidad criminal alta y una adaptabilidad social baja, perfectamente podemos poner ahí a los delincuentes marginados. Podemos decir como delincuentes marginados, bueno, pues aquellos sujetos que se encuentran en una pobreza, por ejemplo, y necesitan de delinquir pues para poder sobrevivir. Es decir, ellos van a delinquir muy fácilmente, su capacidad criminal es muy alta, pero no se van a adaptar a la sociedad. En cuanto a una capacidad criminal baja y una adaptabilidad baja, aquí existen discrepancias en cuanto a la doctrina. Hay muchos profesionales que incluyen aquí a los presos, a los internos de un centro penitenciario. Ahora bien, yo solamente los incluyo siempre y cuando hayan estado o hayan pasado por ese proceso de prisionalización, es decir, que lleven los suficientemente años cumpliendo una pena privativa de libertad que ya lo que les ha hecho es anular la capacidad para cometer más hechos delictivos, pero también les han anulado esa facilidad de adaptarse nuevamente a la sociedad y a los valores. Y por último, la capacidad criminal puede ser baja y la adaptabilidad puede ser alta, pues puede ser perfectamente un delincuente ocasional o un delincuente pasional. Hay autores que a ese término peligrosidad, aparte de los elementos de la capacidad criminal y adaptabilidad social que os he mencionado, también nombran todos estos. Consideran que un sujeto puede estar en un estado peligroso, quiere decir, es un sujeto que está predispuesto a cometer hechos delictivos y ahí hay que nombrar, bueno, pues esos factores que os he nombrado al principio, los factores endógenos y los factores exógenos por los cuales un sujeto puede cometer un hecho delictivo. Pero es que además mi sujeto está predispuesto, tiene una posibilidad, una disposición psíquica para cometer esos hechos. Es decir, ya podemos decir que mi sujeto es peligroso no solamente por una serie de factores endógenos y exógenos, sino también porque tiene una capacidad criminal alta, por una adaptabilidad social alta, sino porque tiene una predisposición a cometer un hecho delictivo, tiene una disposición que eso le convierte perfectamente pues que la víctima esté en las condiciones idóneas para que el sujeto le ataque, o incluso porque no exista una seguridad, falta de cámaras o cualquier otro tipo de seguridad. Eso es lo que va unido al término oportunidad, tiempo y lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues imaginaros yo que soy extranjera, no me conozco Lima y voy a hacer footing pues por una determinada zona que a lo mejor no era la más idónea, pues a mi agresor le he creado la oportunidad en el tiempo y el lugar para que yo sea su víctima, y además se une a que él estaba predispuesto y tenía una disposición psíquica. También se habla de una peligrosidad genérica, una peligrosidad específica. Bueno, pues si la conducta es una conducta antisocial genérica, si es una conducta determinada, puede ser crónica, puede ser aguda. Si bien es cierto que la peligrosidad aguda se puede convertir perfectamente en crónica, porque va a depender de la oportunidad. En cuanto a la delimitación, pues va a depender esa peligrosidad de los comportamientos que tenga el agresor antes de cometer el hecho delictivo, durante el hecho delictivo y posteriormente al hecho delictivo. Si hablamos ya de postdelictual, lógicamente ahí vamos a hablar de temas relacionados con la firma del agresor, es decir, se trata de actos post-mortem que realicen no solo en la víctima, sino también en la escena del crimen.
Las actuaciones pueden ser de profilaxis y de tratamiento. Lógicamente aquí nos vamos a centrar en el tema de tratamiento, puesto que es el que tiene relación con el centro penitenciario. La peligrosidad también se ve para poder establecer una pena o una medida de seguridad y bien para establecer los índices, unos índices legales, porque hay determinados preceptos en nuestro Código Penal en el que hablan de la peligrosidad, pero también un índice criminológico, que es todo lo que he venido diciendo hasta ahora, todos esos factores que son endógenos y exógenos. Ahora bien, en un centro penitenciario no interesa la peligrosidad criminal. Si ya ha cometido mi hecho delictivo este sujeto, la peligrosidad penitenciaria, que es la que se habla en los centros penitenciarios, es la inadaptación del recluso a una convivencia y a un régimen de vida que es ordenado de forma ordinaria en un régimen penitenciario. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues nosotros en nuestro país tenemos 3 regímenes de vida. El cerrado para aquellos sujetos que estén en una extrema peligrosidad, el régimen ordinario, que es donde van la mayoría de los reclusos, y una vez que pasen determinados años en el régimen ordinario pasan al régimen abierto. Ahí es donde, a la hora de clasificar a mi preso en uno de esos 3 regímenes, normalmente se va a clasificar en los 2 primeros, en el régimen primero y en el régimen segundo, en donde voy a hablar de la peligrosidad penitenciaria. Ahora bien, yo soy partidaria que para que tú puedas clasificar a un preso y hables de peligrosidad penitenciaria, lógicamente vas a tener en cuenta la peligrosidad criminal, si no, no tienes nada que hacer. Si no, no vas a saber cómo vas a clasificar al preso, ni tampoco vas a saber qué tipo de peligrosidad tiene. Es decir, aunque se traten de 2 términos totalmente diferentes, la peligrosidad penitenciaria lógicamente va a utilizar la peligrosidad criminal. Mirad, este es nuestro cuadro estadístico de los presos que tenemos actualmente en España. Esta estadística es al mes de abril de este año 2016. Ahí creo que no se ve muy bien. Había intentado poner un poquito más oscuro. Bueno, pues la primera línea, homicidio y sus formas. Esto viene a colación porque los 2 programas que yo voy a tratar, como he dicho al principio, son agresores sexuales y psicópatas. Ahora bien, tenéis que saber que en el tema de psicópatas también se pueden incluir psicópatas sexuales y psicópatas de homicidios. Nuestra gráfica de instituciones penitenciarias no nos dice nada, no nos clasifica absolutamente nada. Con esto quiere decir que en el apartado de homicidio y sus formas perfectamente podemos incluir a psicópatas. No todos ellos, pero sí va a haber unos psicópatas. Lo que tengo claro es que en esa línea, en los 3.891 presos, no va a existir ningún agresor sexual, porque el agresor sexual está en la línea de contra la libertad sexual, ¿vale? Se trata de 3.171 presos actualmente. Ahí podemos decir que están todos nuestros agresores sexuales. Ahora bien, las estadísticas de instituciones penitenciarias en ningún momento nos están reflejando si esas agresiones sexuales son a mujeres adultas o son a menores, o incluso si son a discapacitados, o si se trata de acoso sexual, pornografía, si existe penetración o no existe penetración. Son unas estadísticas generales. Lo que está claro es que también en esos 3.171 presos también debería incluir a los psicópatas sexuales. Es por eso que me gusta más esta gráfica. Ahora bien, esta gráfica no está tan actualizada. Esta gráfica es realizada por el Ministerio de Interior, por los cuerpos de policía que pertenecen allí en España, que son Policía Nacional y Guardia Civil, de tal manera que hacen un estudio más exhaustivo confrontando, bueno, pues todos los datos policiales. En esta gráfica, como veis, tampoco existe una diferenciación si las agresiones sexuales van a mujeres o a mujeres adultas o si van a menores. Nos dice esta gráfica, bueno, pues que hay un 15% de agresiones sexuales con penetración, hay un 4% de corrupción de menores e incapacitados, hay un 7% de pornografía de menores y luego está el término otros. El término otros son 74% y ahí se incluyen los abusos sexuales
con o sin penetración, acoso sexual, delitos de contacto mediante tecnología a menores de 13 años con fines sexuales, exhibicionismo, provocación sexual y los relativos a la prostitución. Esta gráfica está realizada por el Ministerio de Interior, pero es a fecha del año 2014. Las gráficas o las estadísticas de los ministerios van un poco con retraso allí en España. Quiere decir que esta del 2014 ha salido en diciembre del 2015. Ahora en 2016 ya se está elaborando, bueno, pues la del año pasado. Para que podáis entender un poco mejor, mirad, estos son los datos que tenemos actualmente. La primera columna de números son los hechos conocidos, son los hechos que ha conocido nuestra policía, da igual Policía Nacional o Guardia Civil, pero de esos hechos conocidos no significa que todos ellos hayan sido detenidos o imputados, quiere decir, no todos ellos han sido condenados y están cumpliendo una pena privativa de libertad. De agresión sexual con penetración, de 1.239 casos conocidos, solo se han imputado y han entrado en un centro penitenciario 925. De corrupción de menores o incapacitados, de 386 casos que hemos conocido, solo han entrado en prisión 264. Pornografía de menores, de 625, solo han entrado 425 presos. Y los otros, de 7.218, solo han entrado 4.541. Se han quedado en torno a 2.500 sujetos de hechos conocidos que no han entrado en prisión, bien pues porque no habría pruebas suficientes o porque no habría, bueno, pues todas aquellas valoraciones más necesarias para poder encarcelar a un sujeto. ¿Qué es agresor sexual para nosotros, para el sistema penitenciario español? Lo tenemos regulado en los artículos 178 y siguientes. Nos dice que es aquel sujeto que atenta contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación. Pero además este concepto es ampliado, sobre todo aquellos que utilizan en la agresión el acceso carnal por vía vaginal, anal o vocal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras, es decir, por la vaginal o por la anal. ¿Por qué aplicamos un programa de tratamiento penitenciario a los agresores? Porque me lo permite mi reglamento penitenciario, concretamente el artículo 116, que me dice la Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos de libertad sexual, a tenor de un diagnóstico previo, ese diagnóstico que hemos visto anteriormente en nuestro programa de tratamiento penitenciario. ¿Cómo hemos llegado a establecer un programa de tratamiento penitenciario? Tenemos un manual, ¿vale? Instituciones penitenciarias utilizan un manual terapéutico. Ese manual recibe el nombre de Control de la Agresión Sexual, Programa de Intervención en el Medio Penitenciario. Ahora bien, este programa es llevado a cabo para los delincuentes sexuales no ocasionales. Ese programa se ampara en un antiguo libro, no muy antiguo, es un libro que llevó a cabo un psicólogo donde establecía esos módulos. Él consideraba que había que llevar a cabo unos módulos necesarios para poder tratar al delincuente sexual. Esos módulos hacían referencia a la educación sexual, a la conciencia emocional del preso, a la empatía que tenía el agresor con su víctima, mecanismos de defensa y, lógicamente, de confrontación, todo lo relacionado con las distorsiones cognitivas, a establecer un estilo de vida, lógicamente, que fuera positivo, a modificar el impulso sexual y, lógicamente, por último, establecer una prevención de recaída, es decir, que el sujeto o el agresor no fuera a reincidir nuevamente. Perdón. En cuanto a los objetivos de este programa, se trata de disminuir la reincidencia del preso. Se trata de trabajar y analizar pues, esa realidad de la carrera delictiva que ha llevado a cabo los agresores sexuales a través de sus conductas antisociales y de sus hechos delictivos y mejorar al final bueno, pues, todas las capacidades de relación no solamente con su entorno sino también en cuanto a las relaciones de pareja o familiares que tengan.
Mirad, para llegar a un programa de tratamiento penitenciario adecuado, yo ahí os he establecido cuáles son los rasgos de personalidad entre los agresores sexuales de mujeres adultas y de agresores sexuales de menores. Vemos que en el caso de las mujeres adultas, esto es un cuadro que yo también he realizado con mis alumnos a la hora de hacer las prácticas en las clases. Vemos que en el agresor de mujeres adultas se caracteriza porque hay un uso excesivo de fuerza hacia el cuerpo de la mujer. Aparte, ese uso de la fuerza va acompañado de una intimidación. Existe una excesiva violencia y una agresividad, y lógicamente eso lo vemos en el que hay restos de lucha y de control sobre el cuerpo de la víctima. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el modo de actuar de los agresores.